Cuéntame a Cumaná, la crónica amena, sencilla, pero verdadera, que recoge los hechos y sucesos que dieron historia a una ciudad que como Cumaná se apresta a celebrar el 27 de noviembre de 2015 sus 500 años de fundada. Cuéntame a Cumaná, preparando el camino hacia sus 500 años. Bienvenidas y bienvenidos, cumanesas, cumaneses, amigos que comparten con nosotros el día a día de esta ciudad primogénita del continente y que conocemos del amor que ustedes sienten por ella. Estamos en una serie de programas que busca aclarar el proceso evangelizador en el continente americano, que es lo que nosotros como cumaneses defendemos y basamos nuestra primogenitura en el continente americano. Contamos con la presencia del doctor Alexander, del padre Alexander Castro Moreno. Padre, bienvenido nuevamente a Cuéntame a Cumaná. Padre, en el programa anterior hablábamos sobre la entrada de dominicos y franciscanos a tierra firme y cómo ocurrió. Ese proceso abrió también el paso a otras órdenes religiosas, al punto de que en Cumaná se asentaron como punto de entrada al continente varias órdenes religiosas, además de los dominicos y de los franciscanos. Quisiéramos que nos ayude porque en Cumaná hay muchas iglesias, hubo muchas iglesias. Quisiéramos ver una imagen que tenemos ahí puesta en cámara, en pantalla, donde podemos ver ese plano. ¿De qué año es? Ese es de 1704. Del año 1704. Si vemos en las casitas... No, perdón, 1735. 1735. Bueno, ese plano lo traemos especialmente por dos cosas interesantes. Nótese cómo el río Manzanares pasa en una dirección diferente y tiene un delta. Ese golfito, ese laguito que se ve ahí, sería lo que es el Salado. La primera boca que está desembocando hacia el Golfo arriba, entre la F y la H, sería la desembocadura actual. Y la otra salida hacia el Golfo de Cariaco, veamos en la derecha de sus pantallas, es el río Manzanares. Pero atrás está la ciudad que se conocía para 1730. Y pueden notar ustedes que ahí hay 7 cruces. Arriba a la derecha, donde está la E, hay otra iglesia más, que sería lo que conocíamos como la iglesia del Socorro. El Socorro, sí, los Cerritos. Pero, ¿por qué hay tantas cruces en ese mapa marcando la ubicación de iglesias o capillas? ¿Era por esa existencia de diferentes órdenes religiosas en Cumaná? Explíquenos esa gran cantidad de cruces allí. Bueno. Porque no es un cementerio. No, por supuesto. Parece más bien una tierra santa. Sí. No, ahí lo que vemos es primero a la derecha el pueblo de los Cerritos con su iglesia parroquial. En Caigüire. En Caigüire, bueno, ahorita eso es Calle Bolívar, al lado del hospital, esta zona de ahí. Los Cerritos. Ahí se construyó después, ahora en el siglo XX, el Club Gran Mariscal. Fíjense. Ajá, ahí está. El Club Gran Mariscal se construyó encima de las ruinas de la iglesia. Qué interesante. Por eso es una zona arqueológica que me da lástima que está en el estado que tiene actualmente. Uh-huh. A la izquierda vemos el pueblo de Nuestra Señora Altagracia de los Reales Guayquerías. Arriba. Con su iglesia parroquial donde está la D. ¿Dónde está la D? Ajá, que es lo que nosotros ahora llamamos el Salado. Uh-huh. Después fue abajo, mudada. Así. En 1770 fue mudado hacia lo que hoy es la Plaza Bermúdez. Sí. A la izquierda vemos una primera torre, es el convento de Nuestra Señora de las Aguas Santas, que nosotros llamamos vulgarmente convento de San Francisco. A la izquierda. En el centro está la iglesia parroquial, ¿verdad? ¿Esa iglesia parroquial sería Santa Inés? Sí, Santa Inés, la actual Santa Inés. En aquel tiempo no se llamaba Santa Inés, por supuesto. ¿En ese sitio donde hoy está? ¿Ah? ¿En ese mismo sitio donde hoy está? Por supuesto, eso no ha cambiado nunca. Desde 1583 nunca se ha cambiado el lugar de la iglesia parroquial. Jamás. ¿Quiere decir que cuando se construyó el castillo de Santa María ya la iglesia Santa Inés estaba en ese sitio? Por supuesto, más bien hubo problemas con eso. El gobernador Sánchez de Angulo tuvo muchos problemas por haber hecho esa locura de construir una fortaleza a la iglesia parroquial. Tuvo muchas denuncias.
sobre todo ante el porque se rey. supone que al lado de la iglesia estaba lo que era el cementerio, Sí, porque lo hizo entre la iglesia y el cementerio, al lado del cementerio de la iglesia. lo que se conoce como la Gruta de los Urdes hoy era Cementerio de la el iglesia. antiguo cementerio de la iglesia. Ahí está el cementerio de la iglesia parroquial. Sí. ¿Por qué tantas cruces? ¿Por qué Bueno, tantas? primero hay dos iglesias allí, solamente dos iglesias de religiosos, que son la iglesia de las Aguas Santas, Estaba en el convento de San Francisco. ajá, y la iglesia de Nuestra Señora del Santísimo Rosario de los Padres Dominicos. Ya las otras son todas diocesanas. La iglesia parroquial que es diocesana, la iglesia de la Ermita del Carmen. Esa ermita del Carmen, ¿había una orden de carmelitas descalzos en Cumaná? No, pertenecía a la cofradía del Carmen de la iglesia parroquial. Ah, era un anexo de la iglesia parroquial, aunque estaba Sí, anexo, digamos, desde el punto de vista legal. No, todas las iglesias parroquiales, aún en España es así, en muchos lugares americanos, también en Perú, Argentina, en todas partes. Aquí es que no se ve mucho eso porque aquí se ha roto mucho la tradición. Pero por lo general las iglesias parroquiales tienen, aparte de la sede central, muchas iglesias alrededor que pertenecen cada una de ellas a las cofradías. Cada cofradía construía su iglesia con su casa de reuniones. Pero, por ejemplo, en esa época estaba la parroquia del Socorro, estaba la parroquia De Altagracia, sí. y la parroquia de Santa Inés. Es que eran las dos parroquias de Guayqueríes y una parroquia de Blancos. La parroquia de Santa Inés. Sí, la parroquia, en aquel momento, si estamos hablando 1700, es parroquia de la Purificación de Nuestra Señora, que es que se llama en ese momento. Se llamaba la parroquia. La parroquia fue cambiado el nombre a Santa Inés, fue en 1799. Estamos hablando de 1583, se funda la iglesia de Santa Inés en ese sitio. No, se demuele la antigua. En ese mismo sitio. No, la antigua estaba más o menos donde está ahorita el terminal de pasajeros. Ajá. Ajá, Esa. El pueblo. Ese es el 1704, es así, 1704. La siguiente gráfica sería. Ajá. La próxima gráfica. Ese es en 1600. Se la- ve a la derecha la ciudad. Hay dos marcas allí. A la derecha no se ven, no Cumaná. se ven bien. Se ve una cruz grande. Una allí. cruz grande que representa que es lugar donde está un vicario. Resulta superintendente. gracioso el dibujo Ajá. porque es muy, muy ingenuo, ¿no? Sí, sí. La Bueno, forma de hacerlo. eh, El laguito que se ve en el centro sería Araya, esa es la Laguna Madre. la laguna madre de las Salinas de Araya, y vean los barcos que están allí Sí, sí, cargando sí. sal. Sí. ¿De qué año me dijo era este? Eso es 1704. 1700. En la siguiente gráfica, por favor, Patricia. Ah, eso es de finales del siglo XVII. Este Hacia plano 1690. no está muy claro. En la siguiente gráfica, Patricia, para ver si podemos ver. 1731. Este es 1731. Sí, se parece mucho. Se parece Bueno, mucho. Lo que ¿tenemos pasa es otra que gráfica al final? Ya esta es la última. Ajá. Esa es la fachada de la iglesia parroquial en 1700. Esta es Santa Inés en 1700. 1700. La purificación de Nuestra Señora. Se llamaba la Purificación de Nuestra Señora, que era la sede de la imagen de Santa Inés. No. Ajá, Bueno, aclárenos. sí. Es lo que Hay- queremos, necesitamos. Es que hay lo siguiente, muchas veces en el año la imagen de Santa Inés se trasladaba hasta su ermita, ¿Cuál que era? estaba en la calle del Comercio. En la calle Del comercio. Lo que pasa es que las iglesias, las capillas que son anexas a las parroquiales o a los conventos, tú no los encuentras en los planos. Tienes que irte a los inventarios de las iglesias de los conventos o de las iglesias parroquiales, saber el número de cofradías que había allí para tú saber el número de capillas que hay alrededor de la parroquial o de las iglesias de los conventos. Es decir, este frontis es lo que hoy sería la iglesia de Santa Inés. Sí, eso fue reformado un poco en el siglo XIX, que es el que tenemos en las fotografías, pero es la misma construcción. Es la misma construcción. Sí, es bueno, la misma digamos que también los terremotos en Cumaná, que fueron tan crueles, fueron tan devastadores, Pero Cumaná- no hicieron gran cosa tampoco que digamos, o sea, pero siempre fueron Yo- reconstruidas desde sus ruinas, no, utilizando la misma no se arquitectura. reparaban. Los edificios, hasta donde yo sé, en el transcurso del tiempo, no han sufrido unos graves daños así terribles que desaparezcan, ¿no? Las Más bien noticias que tenemos son esas. Bueno,
Aquí hay mucha leyenda en Cumaná. Eso es lo que queremos con este programa, aclarar las leyendas, develando la verdad. Sí. Padre, precisando, la iglesia de Santa Inés, mucha gente ha dicho que la iglesia estaba primero en la ermita del Carmen, tiene que ver también... No. Que Santa Inés estaba en la ermita del Carmen. Son cosas que están en el conocimiento de la gente, que no están respaldadas con la verdad. No. Año de fundación de la iglesia donde guardó la imagen de Santa Inés. La iglesia se construye entre finales de 1582 y principios de 1582. Hasta 1583. Don Pedro García hace el traslado desde allá, desde la zona. Cuando estaba frente al mar. Cuando estaba por ahí en la zona del actual terminal. Hasta acá, en en el 82, pero él reporta en el 83. Recordamos y aclaramos, Cumaná existía como tal en la zona donde hoy está el terminal de pasajeros, en esa zona, por ahí cerca del río, al lado del río. Sí. Y después entre eso y la avenida. Trasladada por entre eso y la Pedro avenida. García, el otro apellido de Pedro García, ay Dios. De Lopensa, de Córdoba. No, ya voy, que se me olvida. A mí también se me fue el Se me fue por apellido. completo, disculpa. Pero fue el hombre que mudó Cumaná desde ese sitio hasta donde la tenemos hoy, recostada del castillo del Pan de Azúcar, del Cerro Pan de Azúcar. Sí, porque la primera construcción que se hace es la iglesia parroquial. Tanto así de que hay varios documentos, por eso que tienes que invitar también a Romel Contreras, en los cuales aparece que la gente trasladó todas las imágenes, trasladaron todas las cosas de la iglesia y ellos mismos trasladaron la madera para colocar el techo a la nueva iglesia. También quería precisar que la iglesia que estaba en Nueva Cádiz, o Cubagua, que se hundió en el terremoto Santiago Apóstol, que se hundió en el terremoto de 1543. Bueno, ahí están todavía las ruinas de la iglesia. Ahí están las ruinas todavía de la iglesia, pero sus imágenes, todo fue trasladado acá. Fue trasladado hasta acá. Una parte aquí, otra parte a San Nicolás. ¿Existe alguna de esas reliquias por ahí? Yo lo dudo. Bueno, quedará en manos de los investigadores. Sí, pero la parroquia en sí es de 1515, como parroquia. ¿La parroquia de cuál? La parroquia de la parroquia de la ciudad. ¿Ya? El tiempo de este programa nos deja en expectativas para el próximo programa. Queremos agradecerle al doctor Alexander Castro Moreno, cumanés de pura cepa, hombre que sigue la tradición que en Cumaná ha existido de crear, de parir muchos hombres de Dios a través de su historia que han marcado huella, han dejado huella en su pastoreo de almas en Cumaná y en Venezuela. Gracias, Padre Alexander. De nada, a la orden. Gracias por estar con nosotros. Cuéntame a Cumaná, la crónica amena, sencilla, pero verdadera, que recoge los hechos y sucesos que dieron historia a una ciudad que como Cumaná se apresta a celebrar el 27 de noviembre de 2015 sus 500 años de fundada. Cuéntame a Cumaná, preparando el camino hacia sus 500 años.